Bien, vamos a hablar sobre el diodo semiconductor, el cual es uno de los dispositivos más importantes en el área de la electrónica y en el área de la computación. Básicamente fue el primer o el dispositivo que desarrolló el boom de las computadoras y su miniaturización. Muy bien, en la clase anterior vimos la GTA número 1, vimos los semiconductores, cómo se formaban un semiconductores y cuando existían un semiconductor tipo P y un semiconductor tipo N, el fenómeno que ocurría o que se ocasionaba en la zona de unión, o sea, en este punto de unión, que se formaba una carga espacial, lo cual era mediante la polarización directa, esa carga era eliminada y conducía el dispositivo, y mediante la polarización inversa esta zona de unión más bien se hacía más grande y nunca polarizaba. Entonces de ahí nace todo eso que habíamos estudiado, de ahí nace o se aplica a este dispositivo llamado diodo semiconductor, que como ustedes ven no es más que una unión de un material tipo P con un material tipo N. Al material tipo P se le pone un electrodo llamado ánodo, que es la parte positiva, y el N se le coloca un electrodo negativo llamado cátodo, que es el negativo. Es ese símbolo eléctrico, como lo ven aquí está el negativo y el positivo, y simboliza un triangulito con una rayita. La rayita siempre indica o apunta hacia la negativa, ¿verdad? Entonces este es el dibujo de un diodo rectificador, que se le llaman a esos dispositivos, y en este caso este es el 6A4, que es aguanta hasta 400 voltios y 6 amperios, y el 6A10, que es un diodo que aguanta hasta 1000 voltios y 6 amperios. Como lo ven, la curva característica del diodo denota las dos partes que habíamos estudiado antes, la polarización directa y la polarización inversa. En la polarización directa, como lo ven aquí, se resaltan, obviamente desde aquí para adelante es la polarización directa, y se resaltan la zona 0A y la zona 0B, y de la zona en adelante. De la zona 0A, que es antes de romper la barrera de potencial, que es 0.3 voltios si es de silicio y 0.6 voltios si es de germanio. Del 0 al A no hay conducción en ese lapso de tiempo porque está la barrera de potencial. Una vez que vencemos la barrera de potencial, del A a la B se entra a la zona de conducción normal. Esta zona, con cualquier cambio de voltaje, va a haber un aumento significativo de corriente, y en la zona B ya es la zona ya límite de trabajo. Ya después de aquí, si hay un voltaje muy alto, podemos romper la estructura cristalina del diodo y dañarlo. Ese es en el lado de polarización directa. Entonces, el lado de polarización inversa, empezamos aquí desde el 0 hacia la izquierda, es cuando le aplicamos voltajes negativos o una polarización inversa, ¿verdad? El diodo nunca va a conducir, se genera una corriente de difusión como lo vimos en el tema pasado, y la corriente es despreciable, casi prácticamente cero. Luego tenemos la primera aplicación del diodo como rectificador. Rectificar es pasar de corriente, o sea, pasar de corriente alterna, corriente directa. Recordemos que hay dos tipos de corrientes. Tenemos la corriente directa, que es la corriente de las baterías, y la corriente alterna, que es la corriente que nosotros obtenemos de los tomacorrientes y con la que alimentamos los dispositivos que normalmente trabajamos en nuestra casa. Y en esta aplicación de diodo como rectificador tenemos tres tipos: el de media onda, el de doble onda y el rectificador en puente. Vamos a analizar el de media onda. Como lo ven, aquí en esta parte, en el lado izquierdo, está el voltaje que vamos a rectificar, o sea, es un voltaje en corriente alterna, como lo ven aquí. Esto es una onda alterna. Esta onda alterna
no es más que una señal que oscila entre voltajes positivos, negativos, positivo, negativo, positivo, negativo. Esta es la onda que obtenemos de los tomacorrientes, ¿verdad? Y luego ven que aquí hay un diodo y que además hay una resistencia de RL. Esta RL es la carga que le conectemos a cualquier dispositivo. Y el diodo, pues es el dispositivo que estamos en estudio. Vean que el ánodo está conectado a la entrada y el cátodo está conectado al dispositivo, a la resistencia propiamente dada. Y en este punto vamos a obtener el voltaje de salida y antes del diodo vamos a obtener el voltaje de entrada. En el voltaje de entrada vamos a obtener el voltaje en alterno, y en los rectificadores, a la salida del rectificador obtenemos una onda de voltaje en corriente directa. Se dice que es de corriente directa, observen aquí, esa es la onda de salida porque ya no pasa a ser de positiva a negativa, de positiva a negativa, sino que solamente tiene el valor de positivo, eliminando los picos negativos. Entonces, vamos a hacer el análisis de eso. Recuerde, este dispositivo cuando se polariza directamente conduce después de haber vencido la barrera de potencial, y cuando se polariza inversamente no conduce. O sea, cuando conduce, esto lo podemos sustituir por un cortocircuito, o sea, hay conducción, hay paso, y cuando no conduce o está polarizado inversamente, esto lo sustituimos por un circuito abierto, no hay paso, está abierto el paso aquí, ¿verdad? Entonces, observen que cuando estamos en el primer semiciclo de la onda alterna positivo, el diodo está polarizado directamente, entonces a la salida hay un voltaje, entonces por eso es que se refleja esta señal aquí, se polariza directamente, entonces a la salida, en la resistencia de carga, el diodo va a dejar pasar el voltaje y se va a ver reflejado. Mientras que en el semiciclo positivo, el diodo se polariza inversamente y no conduce, queda abierto. Entonces, en el diodo se deja el voltaje. Ahí intenta llegar el voltaje, pero cuando el diodo está abierto, el voltaje se queda aquí. Y por eso es que el semiciclo negativo se ve reflejado en el diodo. De tal manera que a la salida se van a reflejar los semiciclos positivos y en el diodo se van a reflejar los semiciclos negativos cuando no está conduciendo y no hay señal en la salida. Ese sería el rectificador de media onda. Luego tenemos el rectificador de onda completa. Se dice que es de onda completa porque si ven a la salida no vamos a tener la media onda como lo teníamos antes, sino que en los dos semiciclos vamos a tener una onda, y por eso que se dice el de onda completa, porque se aprovechan los dos semiciclos de la onda, tanto el positivo como el negativo, para producir una señal de corriente directa menos pulsante, ¿verdad? Entonces aquí tenemos otros componentes, ya aquí observen que hay dos dioditos, y pues además ya tenemos una onda, pero ya es un voltaje. Y aquí tenemos este dispositivo que se llama transformador. Este transformador, ven que tiene un devanado primario y también un devanado secundario. A su vez tiene una toma intermedia. Esta toma intermedia lo que me hace a mí es provocarme dos voltajes de entrada. ¿Cuáles? V1 y V2. Debo decir de que estos voltajes V1 y V2 tienen un desfase de 180 grados eléctricos. ¿Qué significa? Veamos a la gráfica. Aquí tenemos V1, que es una señal alterna. Empieza aquí y va oscilando entre positivos y negativos. Como V2 es 180 grados eléctricos, entonces la onda total, esta es donde nace aquí, sube, baja y regresa. Aquí hay 360 grados eléctricos. Entonces la mitad son 180 grados. Entonces esta onda está como adelantada o retrasada con respecto de 180 grados. Entonces cuando esta está en positivo, esta va a estar en negativo, ¿verdad? Entonces por eso se dice que son 180 grados, un desfase de 180 grados entre ellos. Entonces de tal manera que cuando nosotros tenemos vamos a ver aquí, cuando nosotros tenemos
el semiciclo positivo aquí arriba, en V1, entonces me va a llegar un voltaje positivo al diodo de 1. Va a llegar un voltaje positivo. Mientras que aquí abajo me va a llegar, como aquí está en el semiciclo positivo, e inversamente aquí está en el semiciclo negativo, entonces me va a llegar una señal negativa. ¿Qué pasa en este diodo de arriba? Va a conducir. Entonces al conducir va a dar paso de voltaje. Este diodo va a dar paso de voltaje. ¿Qué pasa? O sea, nada más se comporta como un conductor, va a dar paso de voltaje. Cuando este diodo, como está polarizado inversamente, se comporta como un cortocircuito. Es más, lo que vamos a ver son dos puntos abiertos y aquí no hay paso alguno del voltaje desde aquí hasta el siguiente punto. Entonces, en este primer semiciclo, que es básicamente esto que estamos viendo aquí, el semiciclo positivo y el semiciclo negativo aquí abajo, entonces en ese semiciclo se va a alimentar esta carga por este camino y va a venir hacia acá. Entonces, por eso es que en la salida se va a ver un voltaje positivo, ¿verdad? Eso es en el semiciclo positivo. Eso es en el semiciclo positivo de V1 y en el semiciclo negativo de V2. Cuando tenemos la segunda parte de la onda, o sea, estamos aquí, dale un segundo, pluma, estamos aquí en esta parte de la onda, estamos V1 en el semiciclo negativo y V2 en el semiciclo positivo. Entonces aquí van a llegar una señal negativa y aquí una señal positiva. ¿Qué pasa en ese punto? V1, el diodo 1 va a estar abierto, entonces no hay paso, y el diodo 2 se va a polarizar positivamente y va a dar paso de voltaje, ¿sí? Y el voltaje de entrada se va a reflejar, se va a venir por acá, va a subir, regresa y llega a la resistencia aquí. Entonces en ese instante de tiempo, ese voltaje de V2 se va a ver reflejado en la salida. Ven aquí, se va a ver reflejado en la salida. Y el semiciclo negativo de V1 se va a quedar, el semiciclo negativo de V1 se va a quedar en V1. Entonces así funciona esto. Cuando está en el semiciclo positivo, de esta onda, esta onda se va a ver reflejada a la salida, y que en el semiciclo positivo de esta onda se va a encargar de reflejarme la salida en esta otra onda, por lo que a la salida se va a reflejar una onda rectificada donde se va a aprovechar los dos semiciclos. Entonces al final va a quedar una onda resultante de donde los dos semiciclos, tanto el positivo y el negativo, en esos dos instantes de tiempo le va a llegar la onda V1 a este instante de tiempo y V2 a ese instante de tiempo. Y luego de este semiciclo completo, como la característica de una onda alterna es que es igual a lo largo del tiempo, entonces esta partecita de aquí, eso que acabamos de estudiar, se va a repetir para todo el tiempo. Y luego tenemos el rectificador en puente. El rectificador en puente, aquí ves un poquito más grande, físicamente es un chip, ya viene encapsulado. En la notación anterior, aquí vienen dos diodos sueltos y ahí se puede observar, pero aquí son 4 diodos, como lo ves, pero eso viene en un encapsulado. ¿Veis? Si observan el encapsulado, aquí tienen, en el encapsulado, tienen el más que me identifica a esta parte de aquí, que me identifica a esta parte de aquí, a esta salida más. La salida menos que me identifica esta salida, la menos. Y después dos señales alternas, que es aquí arriba, la entrada aquí, y la otra es la otra señal aquí a este lado. Entonces tenemos 4 puntos, ¿verdad? Este de aquí que es el positivo, este de aquí que es el negativo y este de aquí que es la otra señal alterna, que son los indicados en esos 4 puntos. Entonces,
tenemos que ahora ya no hay un transformador de toma intermedia, sino que nada más es un transformador con una onda normal, o sea, dos entradas y dos salidas. Antes, en el anterior, observen la diferencia, tenemos dos entradas, dos salidas, pero hay una toma intermedia que me provocan dos voltajes, un V1 y un V2. En este solamente el transformador es un poco más sencillo, tiene dos entradas y dos salidas. Entonces, vamos, en el semiciclo positivo, vean que aquí trabaja aquí, en el semiciclo positivo. En el semiciclo positivo tenemos, vamos a ver, en este semiciclo positivo que tenemos aquí, me va a venir por este lado. Me va a venir a este lado el positivo, va a llegar a este punto, me va a mandar una señal para acá, para este diodo, y se va a encontrar un diodo de frente y se polariza inversamente. Entonces va a quedar un circuito abierto, o sea, este diodo está abierto. Entonces vamos a hacerlo aquí como una X. Este diodo queda abierto, está polarizado inversamente, y la conducción se viene entonces hacia acá. Llega a este punto y ve dos caminos, uno para acá y otro para acá, y se encuentra este diodo de frente, lo polariza inversamente, entonces este diodo no conduce. Entonces se viene luego para acá, baja, pasa por la resistencia de carga, viene por este lado, sube este punto, hay dos caminos, uno que ya estaba polarizado inversamente, y entonces se viene por este lado y así se devuelve a la fuente. Entonces hace ese recorrido, y si ustedes ven, el diodo 1 y el diodo 3 son los que conducen, dan paso, mientras que el diodo 4 y el diodo 2 se queda polarizado inversamente. Entonces en ese instante, vean que en ese instante de tiempo V1, cuando está polarizado, allí vamos a ver la onda aquí en esta parte se ve la onda. Entonces le llega la señal a la salida, el diodo, como le hablamos, el diodo 1 y el diodo 3 están conduciendo, están en conducción, por eso es que dan paso de corriente, y el diodo 2 y el diodo 4, observen que se dejan los semiciclos negativos de la onda, ¿verdad? Eso es en el semiciclo positivo, positivo. En el semiciclo negativo de la señal, o sea, aquí va a estar el positivo y aquí va a estar el negativo, o sea, en esta parte de aquí abajo. Entonces ahora el voltaje positivo se viene por este lado. Entonces se viene para acá, llega a este punto, ve dos caminos. Este diodo se lo topa de frente, ven que ve el negativo de frente, y lo polariza inversamente, entonces no conduce. Entonces la señal sube para acá arriba, llega a dos caminos, aquí se topa el diodo de frente, entonces me polariza inversamente a este, entonces no conduce. La señal se viene para acá, baja, pasa por la resistencia de carga, sube, se va para acá arriba, porque aquí hay dos caminos, pero ese está polarizado inversamente, V3, sube hacia acá arriba y se devuelve. Entonces, ven el recorrido. En este caso, va a pasar por los diodos 2 y 4, mientras que el diodo 1 y 3 va a estar en polarización inversa. Entonces, veamos aquí. Va a llegar la señal a VS, pero los diodos 2 y 4 son los que conducen. Observen aquí, hay conducción, da paso de corriente, mientras que el diodo 1 y el diodo 3 son los que se dejan. En este caso, observen aquí el 1 y el 3 en el circuito, observen aquí, el 1 y el 3 son los que se dejan los semiciclos negativos, y esto se repite una vez que finaliza el semiciclo positivo y el negativo, se repite todo y obtienen el mismo análisis que acabamos de realizar, ¿verdad? Esto es lo que así funciona un rectificador en fuente. Vean que la entrada es alterna y la salida va a ser una onda de corriente directa pulsante. Luego más adelante esta onda, como la van a analizar más adelante, esta onda cuando se hacen fuentes de alimentación es tratada y es mediante filtros y reguladores y demás, va a ser pasada a una onda más nítida.